Gloria. Gloria, adoramos. Vamos a invitarles, ¿verdad?, que se acerquen para que puedan oír el consejo de la palabra del Señor previo a entrar a las aguas. Gloria a Jesús. Para ello les voy a invitar, amados, gloria a Jesús, todos los que trajeron las Sagradas Escrituras, que abran la bendita palabra del Señor en primera carta a los Corintios. Gloria a Jesús. Primera carta a los Corintios, vamos a estar tomando como base para este momento. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando vaya encontrando, hermano, me va indicando un amén. Gloria a Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Primera carta a los Corintios. Gloria a Jesús. Dice la bendita palabra desde el versículo 1 en adelante. Vamos a considerar la lectura bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ellos son los autores de la palabra, hermano. Gloria a Jesús. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Gloria a Jesús. Bien, hermanos, gloria al Señor. Como ya, verdad, hemos estado glorificando al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esta mañana, gloria al Señor, es muy importante para el pueblo del Señor. Esta mañana es muy importante para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque, amados hermanos, gloria a Jesús, debiésemos, bendito sea el nombre del Señor, a lo mejor tener hasta 3 bautismos en el año. Pero a veces, ¿verdad?, la capacitación y el trabajo que se tiene que hacer, no alcanzamos a hacerlo, y a veces también no hay muchas almas que vienen a los pies de Cristo. Pero en esta mañana queremos darle gracias a Dios, gloria a Jesús, por almas que han venido a los pies de Cristo por medio de la predicación de la palabra, sea en el evangelismo personal, sea en campaña, gloria a Jesús, o miembros que nacen dentro de la misma iglesia. La iglesia va caminando poco a poco. ¿Que tenemos que caminar y hacer más? Sí. Pero, hermano, gloria a Jesús, este es un acontecimiento que la iglesia está haciendo, amados hermanos, respaldado en la misma palabra. Porque dice la Biblia, bendito sea el nombre del Señor, y vamos a ir a la historia del versículo antes leído. Dice la bendita palabra del Señor, amados hermanos, que cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud donde estaban allá en Egipto, dice la bendita palabra del Señor que Él los trajo por el desierto. Pero dice la Biblia que llegó un momento que Israel estaba en el desierto y tenía el mar por delante y tenía al pueblo enemigo a sus espaldas. Pero, amados hermanos, Dios siempre ha trabajado con el pueblo de Israel y con la iglesia hoy en estos tiempos. El trabajo de Dios en el Antiguo Testamento, amados hermanos, después que Dios saca a la nación de Israel de la esclavitud, del paganismo, amados hermanos, del mundo en el que vivían en aquel entonces, un mundo lleno de idolatría, un mundo lleno de satanismo, amados hermanos, un mundo lleno de prácticas erróneas que iban conforme a la voluntad de Dios, amados hermanos, errado. Entonces Dios tiene que elaborar un plan, y Dios elabora un plan y guía a Moisés y le dice: lleva al pueblo por el desierto. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era, amados hermanos, hacer pasar al pueblo por en medio del mar. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es ese significado que Dios hizo pasar al pueblo por en medio del mar? Era con el propósito de bautizar al pueblo cuando el pueblo pasara por en medio de las aguas. Eso nos dice lo que es el texto que hemos leído. Entonces vemos que, amados hermanos, Dios estaba dirigiendo al siervo Moisés, amados, gloria a Jesús, a llevar a la nación entera de Israel, grandes y pequeños, gloria a Jesús, aleluya, y bautizar a esa
nación y a esas generaciones, para que cuando entraran a la tierra prometida, gloria a Jesús, ellos dejaran atrás el paganismo, ellos dejaran atrás el satanismo, ellos dejaran atrás la idolatría. Ese es el propósito. Entonces, ¿por qué? Porque, amados hermanos, dice la palabra bautismo, en su significado original, la palabra bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Entonces, amados hermanos, gloria a Jesús, Dios a Israel lo bautizó cuando cruzó el mar, lo bautizó bajo la nube. Vemos que ahí habla de dos bautismos. El bautismo bajo la nube, que representa el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo de las aguas cuando ellos cruzaron el mar. Sí vemos que Dios es un Dios de orden. Entonces, amados hermanos, pero la iglesia no solamente pasa dos bautismos. La iglesia pasa el bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo y bautismo en fuego, dice la Biblia. Entonces, amados hermanos, el pueblo de Israel, gloria a Jesús, cruzó ese mismo bautismo. El fuego, ¿cuál es el bautismo de fuego para nosotros la iglesia? Las pruebas que nos vienen cada día para probar nuestra fe, para probar nuestra confianza en Dios. Pedro dice, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Entonces, amados hermanos, ese bautismo va continuamente mientras estemos en esta tierra. Al pueblo de Israel, Dios también lo pasó por el fuego de la prueba, el bautismo del fuego. Cuando tuvieron que enfrentar guerra, tuvieron que enfrentar problemas, tuvieron que enfrentar conflictos. Ahí, amados hermanos, se manifestó el bautismo de fuego para la nación de Israel. Entonces, amados hermanos, para nosotros la iglesia, Pablo enseña a la iglesia de Corinto y le dice a la iglesia de Corinto, nuestros padres, hablando el apóstol Pablo de la historia que pasó Israel cuando pasó el mar. Nuestros padres, le dice el apóstol Pablo, estuvieron bajo la nube, fueron bautizados bajo la nube. Fueron bautizados cuando cruzaron el mar en Moisés. Pero, amados hermanos, ahora nosotros la iglesia tenemos que seguir ejerciendo esta enseñanza, gloria a Jesús, que en el Antiguo Testamento no se siguió efectuando, porque dice la Biblia que nosotros, la iglesia puede, amados hermanos, efectuar muchos bautismos, pero el que se bautiza, gloria a Jesús, solo lo tiene que hacer una vez en la vida. No podemos estarnos bautizando 2, 3, 4 veces, no. Solamente es una vez en la vida que se hace el bautismo. Entonces, gloria a Jesús, Pablo le aconseja a la iglesia de Corinto y le dice, la nación de Israel fue bautizada en la nube y en el mar. Pero ahora nosotros, amados hermanos, enfrentamos, gloria a Jesús, el orden de Dios. Tenemos que vivir en el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios? Bueno, dice la Biblia que cuando terminó el periodo del silencio y se abrió el tiempo de la gracia, dice la Biblia que desde el cielo fue enviado un hombre con una misión, llamado Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, amados hermanos, vino desde el cielo, gloria a Jesús, a esta tierra, gloria al Señor. Nació, creció, gloria a Jesús, ejerció su ministerio. Pero cuando él estaba ejerciendo su ministerio del bautismo, él, dice la Biblia, que apareció por el desierto de Judea predicando la palabra del Señor. Y muchos de los judíos, dice la Biblia, que venían y creían